El oro no sirve para nada, no paga dividendos, no genera riqueza en la economía real, es una reliquia bárbara, es algo sin valor, que encima no se come. La plata, peor todavía, es en la bolsa donde hay que estar. Indéxate al SP500 y a dormir, y a ganar dinero sin hacer nada. Lo hemos escuchado miles de veces, ¿verdad? Permanentemente a los gurús de la bolsa, especialmente a aquellos gestores de fondos que se dedican a ganar dinero no con la bolsa, no con la gestión, sino con las comisiones que les pagan sus partícipes. Así que, como el año 2022 acaba y comienza el 2023, vamos a ver qué ha pasado con la bolsa, con el oro y con la plata. Y qué preveo que pase para 2023. A día de hoy, 28 de diciembre de 2022, el oro lleva una caída del 0,9% en dólares. Sin embargo, en euros lleva una subida del 6%. Bueno, eso quiere decir, esa diferencia entre el oro cotizado en dólares y en euros, lo que quiere decir es que el dólar está muy fuerte y que el euro ha perdido mucho más valor este año que el dólar. Es decir, que los que vivimos en la zona euro, el oro nos ha protegido bastante bien, con un 6% de subida. Pero a los que viven en Estados Unidos o en cualquier otro lugar con una economía dolarizada, esa caída del 0,9% también les ha protegido bastante bien, y ahora veremos por qué. Pero antes vamos a ver la plata. La plata, siempre tan volátil, siempre con esos sustos que nos da hacia arriba y hacia abajo, lleva en lo que va de año un 7,7% de ganancia en dólares y un 9% de ganancia en euros. También nos ha protegido bastante bien. Pero claro, ahora dirán muchos, pero qué desastre, el oro en dólares, una caída del 0,9%, que cerrará el año con una caída del 1% o más. ¿Dónde está la protección del dinero ahí? Hay inflación y el oro no sube, o sube en euros pero un 6% y la inflación es mayor, está por encima del 8%. Bueno, es que ya lo hemos dicho al principio, el oro no sirve para nada, es un desastre, es la bolsa donde hay que estar. Así que vamos a ver qué ha hecho el SP500. Y el SP500, en lo que va de año, desde aquí hasta donde estamos hoy, ha caído nada menos que un 20%. Eso sí es generar riqueza y proteger nuestro dinero y nuestro patrimonio, ¿verdad? Un 20% de caída frente a un 0,9% del oro. Pero la cuestión no es este 20% de caída, sino determinar si la corrección en el SP500 se ha terminado o no. Y yo, personalmente, creo que no. Y es algo que sigo muy habitualmente, porque ya os he comentado en más vídeos que yo en el año, a partir de 2010, me fui de la bolsa, principalmente invertía en futuros, es verdad. No he vuelto a tocar la bolsa, salvo algunas cuestiones por ahí muy pequeñas en algún momento que, no tienen importancia. Y todo mi dinero de inversión, digamos, excepto una pequeña parte muy, muy, muy pequeña, que es un resto que me quedó ahí en Bitcoin, de cuando los había comprado en 2013, después los vendí, y lo que me quedó ahí se queda, pero no he vuelto a comprar Bitcoin. El resto, todo mi patrimonio de inversión está en oro y en plata, especialmente en oro, ya lo comenté alguna vez, 80% en oro, 20% en plata. Pero ya os había dicho en más de una ocasión que en algún momento, cuando considere que sea el momento apropiado, una parte del dinero que tengo en oro y plata, una parte pequeña, lo venderé y se irá a bolsa, pero a bolsa tranquila, no a invertir en futuros como hacía antes, a una serie de empresas de sectores determinados. Pero para mí ese momento no ha llegado. Para mí sigue siendo momento de tener todo mi dinero resguardado en metales. Pase lo que pase. Porque el SP500 ha caído un 20% desde estos máximos. Pero no ha caído a plomo, sino que ha venido con correcciones, recuperaciones, caídas, recuperaciones, caídas, recuperaciones, caídas, recuperaciones, caídas, recuperaciones, y ahí sigue con la caída. Y cada vez que, después de una caída importante, se ha recuperado, siempre aparecen los gurús, especialmente los comercializadores de fondos, a decir, la corrección ya ha terminado, hay que comprar porque esto volverá nuevamente arriba. Y eso lo dicen, vamos a ampliar un poco, eso lo he escuchado después de esta caída cuando estaba por aquí. La corrección ya ha terminado, hay que comprar, pero nuevamente caída. Recupera, la corrección ya ha terminado, si te quedas fuera te lo vas a perder. Caída brutal. Desde aquí hasta aquí. Rebote. Bueno, ahora sí que ya podemos dar por terminada la corrección. Hay que entrar porque si no te vas a quedar fuera. Y esto va a iniciar un rally que, si no estás dentro, te lo pierdes. Caída nuevamente. Recuperación.
Y cuando va recuperando, otra vez la misma cantinela y la misma historia. La corrección ya ha terminado. Vuelta a caer. Aquí un 27% de caída. Recupera y, por supuesto, ¿qué nos dicen? Que la corrección ya ha terminado. Que, fíjate tú, casi un 30% que corrigió desde máximos. Ya está. Y vuelta otra vez caída. Y fijaros qué pendiente lleva. Caídas, recuperaciones, caídas, recuperaciones, caídas, recuperaciones, pero esta línea no la supera. Lleva una línea de máximos descendientes que, bueno, resulta desde luego muy atrevido, pero que muy atrevido decir que la corrección ya ha terminado. Ahí vamos en un canal descendiente, perfectamente definido, y desde mi punto de vista, que por supuesto puedo estar equivocado, pero yo lo que espero para 2023 es que la corrección continúe, y continúe con fuerza. Ahora mismo, como os decía, llevamos una caída en el SP500 del 20%. Aquí estamos en el 20% aproximadamente de caída. Yo creo que por lo menos, mínimo, todavía le queda otro 20-25% de caída. Mínimo. Sé que mucha gente que empezó a invertir hace pocos años, eso le parece impensable, porque han vivido una década de subidas constantes, donde las caídas, aunque fuesen fuertes, en cuestión de días o de semanas se recuperaba. Y aquí parece que todo es jauja en la bolsa. Pero bueno, la realidad va a abrir los ojos a muchos. En el SP500 vamos a poner el gráfico, desde los máximos de 2007, esta zona de aquí, unos máximos de unos $1.570. Bueno, a partir de ahí empieza toda la crisis de Lehman Brothers, de la subprime, etc. Y el SP500 tiene una caída desde estos máximos de octubre de 2007 hasta marzo de 2009, una caída del 60%. Esto que vemos aquí, que como queda muy atrás y estábamos en valores de $1.500, ahora lo vemos tan pequeño, pero esto fue una caída del 60% entre octubre de 2007 y marzo de 2009. Un 60% de caída. Ahora llevamos un 20% y nos parece que, claro, que cómo va a corregir más. Esta caída del 60%, los que tenéis una edad y ya invertíais de aquella, recordaréis que parecía el fin del mundo. Al menos el fin del mundo occidental, el fin del capitalismo. Salían las grandes empresas diciendo que había que hacer un paréntesis en el capitalismo, que había que intervenir, que el Estado tenía que intervenir porque se iba todo abajo. Quiebras de bancos, de empresas que tenían algunas casi centenarias, y de repente un problema global, de liquidez, de falta de confianza en el mercado, y todo se iba abajo, todo eran noticias negativas, quiebras sin parar, y la receta de la Reserva Federal y de los bancos centrales occidentales fue dar liquidez ilimitada y gratis. Los famosos QE, mediante los cuales se imprimió dinero a mansalva, en base a deuda, y ese dinero se inyectó en la economía a través de la bolsa. La Reserva Federal, de hecho, sacó contratos que la mayoría los cogió BlackRock y otras gestoras para darles dinero y que comprasen acciones, así de sencillo. Aparte de eso, se daba dinero al 0% de interés y las empresas podían coger dinero gratis y recomprar sus propias acciones, con lo cual se fue montando una nueva burbuja. Y la bolsa subía y subía y subía y subía. Y esta es la década que muchos inversores conocen como única década de inversión. No conocen lo que pasó en 2007-2008, lo que pasó en el 87, en el 2000 con las .com, y parece que, claro, que tú aquí tiras el dinero y sube, no hay otra. Pero claro, sube con dinero gratis, con una liquidez ilimitada. Y eso se acabó. A pesar de esa liquidez ilimitada, cuando llegamos a este punto de aquí, febrero de 2020, inicio de la crisis del COVID, pues a pesar de eso, bueno, donde el SP500 había pasado de este mínimo de $658 a 3.300, fijaros, de 600 a 3.300, pues aquí que se inicia la crisis del COVID, hay una caída brutal en cuestión de días y pasa de estos 3.384 a 2.184. Y nuevamente parece que todo se viene abajo, que todo el castillo de naipes se derrumba. ¿Y qué hace la Reserva Federal y los bancos centrales occidentales? No hay problema. Más liquidez todavía de la que ya había en el mercado. Mucha más. Venga liquidez y esto se recupera y no es que vuelve a los máximos en los que estaba previos al inicio de la crisis del COVID, sino que llega
a $4.792 en enero de 2022. Pero claro, esto coincide con una situación que ya es insostenible. Aparece la inflación y además asoma por la puerta la recesión. Y los bancos centrales, la Reserva Federal, el Banco Central Europeo, el Banco de Japón, empiezan a ver que toda esta parte de estímulos y de dinero de liquidez infinita fue un error, porque, fue un error relativamente, es decir, salvaron el sistema, pero fue un error continuarlo en el tiempo y no hacer un aterrizaje suave, porque al final generaron una situación de inflación que se estaba descontrolando y que para controlarla corren el riesgo de generar también una recesión. Y esto empieza a bajar. Empieza a bajar y ya no hay dinero, ya no hay liquidez infinita y gratis, las tasas de interés empiezan a subir y el SP500 sigue bajando. Y claro, los gurús nos dirán, no pasa nada, esto ya corrigió, esto ahora va a subir y nuevos máximos, se irá a 5.000. Bueno, pues yo digo que no, y es mi opinión personal, que puede estar equivocada, pero yo digo que no, que todavía no hemos visto el suelo del SP500, que ese suelo va a estar en esta línea que tenemos aquí, esta directriz por la que se ha ido moviendo todo este tiempo, que como mínimo estará aquí, que se va a acercar a ella, que está en torno a los $3.000. Y digo como mínimo porque es muy probable que la caída sea mayor. Probablemente al final veremos una caída en torno a un 60% como vimos en los años 2007 a 2009. Sí, a los entusiastas del buy and hold eso les parecerá ciencia ficción, pero es una realidad que está ahí atrás, a la vuelta de la esquina, no hace tanto tiempo. Caídas del 50-60% en bolsa, en índices como el SP500, es una realidad cada cierto tiempo. Pero como digo, no vamos a adelantar acontecimientos, pero sí que por lo menos hasta esta zona, hasta esta línea, sí que veo que seguirá cayendo. Por supuesto con sus rebotes, para que puedan seguir diciendo esto ya se acabó, ya podéis entrar otra vez con todo el dinero, pero va a seguir bajando. Llevamos un 20% de caída este año y preveo que 2023 termine con otro 25% aproximadamente de caída el SP500. Y claro, con todo cayendo, es que solo queda en pie el oro y la plata, solamente. Y lo he comentado en más de una ocasión. En una situación de crisis sistémica, como en la que estamos, que no es una crisis pasajera, es una crisis del sistema, de la que no sabemos muy bien cómo salir, porque necesita cambios profundos en el propio sistema. Y en una crisis sistémica, lo razonable no es plantearse ganar dinero. El único objetivo razonable para mí en una crisis sistémica es proteger el dinero para no perderlo o incluso para perder lo menos posible. Porque cuando todo el sistema está mal, plantearse que no vamos a perder es complicado. Siempre algo va a quedar por el camino. Pero lo importante para mí es eso, la protección del patrimonio con la idea de no perder o al menos perder lo menos posible. Por eso decía que incluso el oro en dólares con una caída del 0,9% en lo que va de año, ha protegido bastante bien. Pensando en que en estas crisis sistémicas, como decía, lo importante es no perder o perder lo menos posible. Quien se esté planteando que aquí estamos en una situación como la década pasada, en la que podemos plantearnos a ver cuánto vamos a ganar al año, va muy equivocado con la situación en la que estamos. Eso no quiere decir que no se pueda ganar dinero. De hecho, los que estamos en Europa o en zona euro, con el oro y con la plata, estamos ganando dinero. Y espero que vayamos a ganar mucho más de aquí en adelante. Pero es una consecuencia, no es lo que voy buscando. Lo que voy buscando es proteger mi patrimonio. Desde 2007, 2008, cada crisis que hemos tenido se ha solventado con liquidez infinita a coste cero. Y eso se acabó, se terminó, ya no puede ser. Tenemos una inflación que hay que controlar y los bancos centrales ya reconocen que esa época de liquidez infinita se acabó. Así que esa es mi opinión. Hoy hablamos más de bolsa que de oro y plata, pero creo que es importante para centrar dónde estamos y a dónde vamos. Un saludo y nos vemos.